Muchas gracias entonces, Sandra, por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Si me permiten compartir mi pantalla. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir información sobre el proyecto litio en Bolivia y cuáles son sus principales retos en el futuro. Voy a comenzar con una pequeña introducción sobre el litio y su industrialización. Sabemos que la transición energética hoy más que nunca es una realidad, es irreversible y que más bien se va a profundizar, ¿no? Dentro de esta tendencia, el litio es un metal que forma parte de las baterías, ¿no? Que son las que nos permiten almacenar energía para luego utilizarlo de manera más eficiente. Energía que provenga de el sol, ¿no? Del agua, del viento. Pero además, estas baterías nos han permitido el desarrollo de autos eléctricos, ¿no? Entonces, lo que hacen es reemplazar a lo que sería la gasolina, el diésel y otros productos que son muy contaminantes para el medio ambiente. Entonces, el rol es fundamental del litio en esta época de transición energética mundial. Entonces, una vez que el litio es explotado, hay dos fuentes principales en las cuales lo encontramos en mayor cantidad. Una es las salmueras y el otro es en roca dura el espodumeno, que es lo que se llama. Entonces, de estos depósitos, el litio pasan a ser concentrados, ¿no? Que serían los sulfatos o los cloruros de litio en su primera fase. Estos concentrados son procesados y pasan a ser compuestos ya llamados el litio grado batería o el hidróxido de litio, ¿no? Que es lo que ya se utiliza dentro de la producción de las baterías. Entonces se pasa como en un tercer paso a la fabricación de los cátodos, ¿no? Donde ya se utilizan este carbonato y el hidróxido de litio, ya se fabrican las celdas de baterías, luego las baterías per se y se puede llegar inclusive hasta ya la producción de vehículos eléctricos. Pero es importante tener en cuenta que dentro de la batería, el litio solamente es un pequeño porcentaje, ¿no? Es un pequeño porcentaje que tiene la batería del litio, que es menor al 8%. Y según incluso van mejorando las tecnologías, cada vez estas baterías utilizan mucho menos del metal del litio. Pero, como citan muchos expertos, el litio es lo que es la tinta para un lapicero, ¿no? Es decir, que sin tinta el lapicero no serviría. Entonces, la calidad que le da el litio a estas baterías es muy importante. Eso en tanto aparezca otro metal, ¿no? que lo pueda sustituir en estas sus cualidades. Ahora, si ya hablamos de costos, tenemos aquí unos datos del 2014, pero que son muy similares, digamos, a la tendencia actual en temas de costo. Una tonelada de carbonato de litio está alrededor de $6,000. Dentro de una batería de litio necesitamos 35 kilogramos de litio, es decir, alrededor de $210 de litio tendríamos dentro de una batería. Pero la batería ya per se tiene un costo de $16,000. Y si ya hablamos de una tonelada de litio transformada en cátodos, en celdas de baterías y en baterías, pues el rédito puede llegar a ser más o menos de $457,000. Por eso es que hablamos del desafío de llegar del carbonato de litio hasta la producción y a la fabricación de baterías, ¿no? Porque los réditos son mayores y el efecto de multiplicador en la economía puede ser muy grande, ¿no? Porque un país eh, que vaya a traer esta industria, digamos, se van a generar muchos empleos, investigación, capacitación, regalías, impuestos. Entonces puede generarse un efecto multiplicador muy grande en el país que pueda lograr, ¿no? Este gran reto de llegar ya
a tener las baterías de litio. Entonces, acá tenemos a varios países que contamos con recursos de litio en nuestro suelo. Según el último reporte del Centro Nacional de Información sobre Minerales de Estados Unidos, Bolivia tendría la mayor cantidad de recursos de litio en sus suelos, alrededor de 21 millones de toneladas métricas. Y estos 21 millones solo se refieren a lo que sería el salar de Uyuni, pero en Bolivia tenemos alrededor de 28 salares y lagunas saladas que todavía no han sido exploradas, pero que sí ya se están haciendo muchos intentos, como el salar de Coipasa, salar de Empexa, el salar de Pastos Blancos. Entonces, este número de recursos puede ser, pues, puede crecer, ¿no? En el tiempo según vayamos adelantando estas explotaciones. Y representan alrededor de un cuarto, ¿no? De todo del total de litio que había en el mundo. Pero si a esto le sumamos los recursos que tenemos en Argentina y en Chile, pues llegamos casi al 60% de los recursos de litio a nivel mundial, ¿no? Que es bastante alto y es lo que se denominan el triángulo, el famoso triángulo del litio, ¿no? Por esta concentración de metal que tenemos en nuestros países. Hablando ya de tema de reservas, vemos que Chile, Australia, Argentina son los países que en la actualidad están produciendo el carbonato de litio, ¿no? Que lo exportan principalmente a la China, que es donde se están realizando la elaboración actual de cátodos y baterías. A nivel de mercado, existe una tendencia de que va a haber un mercado potencial para este metal, para el litio. El Banco Mundial estima que de acuerdo al logro de los compromisos que se han asumido por los países en el Acuerdo de París, va a haber una demanda, una fuerte demanda por el litio. Pero obviamente va a depender de cada país la rapidez de reacción que vayamos a tener para poder ingresar en esta demanda, ¿no? Y tomar un pequeño segmento de esta demanda para beneficiarnos de estos impactos multiplicadores en nuestra economía. Ahora sí, dicho esto, voy a pasar a compartir sobre nuestro proyecto litio que se desarrolla en el Salar de Uyuni, específicamente en el departamento de Potosí. Potosí es un departamento por excelencia minero, ¿no? Desde la colonia se ha explotado minerales de Potosí. Actualmente también es el departamento donde mayor mineral se saca de Bolivia. Sin embargo, luego de alrededor de 30 años que sale este mineral y se generan ingresos, pues mitad de la población de Potosí está en situación de pobreza. Más bien es un departamento expulsor de personas, ¿no? La gente va más bien a buscar trabajo a La Paz, Cochabamba o a Santa Cruz y no se quedan en Potosí. Entonces se ha ido generando en la sociedad potosina una sensación de que se han saqueado los recursos mineros, ¿no? Y que estos no se han plasmado en una mejora de calidad de vida de los habitantes. Esto ha generado bastante desconfianza que también ha tenido un impacto en el desarrollo del proyecto litio, porque obviamente no quieren que ocurra lo mismo que ha pasado con los minerales, que pase ahora con este recurso tan importante, el litio, que está dentro de sus tierras, ¿no? Entonces, ya para hablar a nivel un poco más micro, nos vamos al Salar de Uyuni, que es donde se desarrolla el actual proyecto, pese a que se están haciendo exploraciones en los salares de Coipasa y Empexa, pero lo que sí ha dado más pasos es en el Salar de Uyuni, ¿no? De nuestro proyecto. Son 6 las comunidades, perdón, son 6 las comunidades que afectadas directamente por el proyecto, que están alrededor del Salar de Uyuni. Se habla de alrededor de 300 comunidades étnicas que estarían asentadas, 55,000 habitantes directamente afectados por el proyecto. Los medios de vida de estos municipios se basan en lo que es la agricultura, la producción de quinoa y fundamentalmente lo que es el turismo, ¿no? La hotelería, la gastronomía y el transporte para hacer todos
los viajes al Salar de Uyuni. Y aquí, importante resaltar que existen dos actores sociales relevantes, ¿no?, en toda la historia del proyecto litio, que son la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud, denominada FRUTCAS, en el cual están representantes de estos seis municipios que están alrededor del proyecto, y el CONCIPO, que es el Comité Cívico Potosinista, que ya es una organización social departamental. ¿Por qué manifiesto que son relevantes? Porque, por ejemplo, en 1990, cuando se iba a suscribir el primer contrato de explotación del litio, estas organizaciones sociales no reconocen el contrato, no están de acuerdo con esta suscripción porque no se había hecho una licitación, desconfían de los avances que ha tenido el gobierno y hacen dar para atrás esta suscripción del contrato en 1990. En el 2000 se estaban definiendo hacer adjudicaciones privadas dentro del salar, ¿no?, para posiblemente el ingreso de empresas privadas. Y igual estas dos organizaciones ponen frente y hacen retroceder este tipo de normativa para que nuevamente todos los salares queden como una reserva fiscal del país. El 2008 presentan un proyecto para el desarrollo de los recursos evaporíticos de Potosí, que están en Potosí. Y a partir de este proyecto es que nace la estrategia de explotación de recursos evaporíticos de Bolivia, ¿no?, muy importante. Y finalmente el 2019, cuando se consigue la firma de la empresa boliviana que estaba desarrollando el proyecto litio con una empresa alemana, estos dos actores no están de acuerdo con la suscripción de este contrato y logran en 2019, o sea, hace 2 años, anular el contrato de asociación que se tenía para seguir avanzando en este proyecto litio. Entonces es muy relevante la actuación que tienen estas dos organizaciones sociales, ¿no?, que además tienen marcada también esta desconfianza que hablamos de lo que ha pasado con los minerales y que puede pasar con el tema del litio. Rápidamente, la base legal del litio, o sea, sobre la cual estaría el proyecto, está dada en la Constitución y en la ley minera. La Constitución establece que es un recurso estratégico de gestión exclusiva por parte del Estado. Tiene que haber un aprovechamiento sustentable de este recurso. También se dice que los planes de ordenamiento de los departamentos tienen que ser coordinados con el Estado. Se reconoce la consulta previa a las tierras indígenas de origen comunitario, también que estas tierras tienen que participar de los beneficios que vaya a haber de la explotación de sus recursos. Se reconoce el pago de una regalía al departamento productor y también una distribución de las utilidades de la industrialización del litio, pero ya a nivel Bolivia, ¿no?, en todo el país. Plasmando un poco estos preceptos en la Constitución, la ley minera declara como áreas reservadas 28 salares y lagunas. En tema de regalías, se establece que la regalía va a ser del 3% para el carbonato de litio y del cloruro de potasio. Aquí hay una controversia muy grande con el tema con Potosí. Primero porque ven que es un poco baja este 3% en relación, digamos, al 11% que hay en hidrocarburos. Y en segunda instancia porque de este 3%, el 85% va al departamento y hay un 15% que va a los municipios. Pero como vemos, hay 6 municipios que están alrededor del proyecto, entonces no saben cómo va a ser la distribución de esta regalía. Entonces ahí existe una controversia. En temas de quién ejecuta toda la exploración y la industrialización, es los yacimientos del litio boliviano, la que tiene que estar en toda la cadena hasta la industrialización. Sin embargo, para la industrialización se abre la ventana de que esta empresa pueda asociarse con una empresa privada para continuar actividades de semi-industrialización e industrialización del litio. Existe esa posibilidad, pero siempre el capital accionario dentro de esta asociación tiene que ser mayor al 51% por parte para esta empresa estatal de litio. Esta empresa depende del Ministerio de Energías y Hidrocarburos, no depende del Ministerio de Minería, y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera sería la entidad que realiza la consulta previa
¿no? Para las licencias ambientales de estos proyectos, no queda claro cuál es la entidad que estaría haciendo la fiscalización al proyecto litio, ¿no? Es como que ahí hay un vacío, que no queda claro quién lo ejecuta, quién ejecuta estas actividades. Finalmente, el tema de la consulta previa, que es un requisito para la licencia ambiental. La norma indica que que se realiza la consulta previa, pero que si no se llega a un acuerdo favorable, pues el Ministerio de Hidrocarburos de Minería tiene la posibilidad de sacar una resolución administrativa indicando los esfuerzos que se han hecho para hacer la consulta previa, pero que no se ha llegado a consensos, y este documento podría servir para seguir el trámite de la licencia ambiental. Esta forma de operar para las licencias también es lo mismo sucede en el tema de hidrocarburos, pero en la práctica ya no está funcionando, porque ya hemos tenido un hecho en el cual igual se ha dado la licencia ambiental de esta manera, pese a no haber existido consensos en el tema de hidrocarburos para una reserva que está en Tariquía para ingresar con actividad hidrocarburífera, y la gente se ha opuesto, ¿no? Pese a que la empresa tenía el contrato firmado, había tardado 3 años en firmar un contrato con el Estado boliviano, tenía la licencia ambiental, pero comunarios, gente del municipio y gente de del mismo lugar no dejaron ingresar a la empresa, y actualmente es un proyecto que se encuentra parado, ¿no? Con una, seguramente con alguna afectación que por parte de la empresa, un prejuicio a la empresa, pero vemos que en la práctica, por más de que tenemos una normativa así abierta, ¿no? Para lograr el ingreso a las empresas, en la práctica ya no se está dando, ¿no? Porque la gente no está poniendo ya muchos peros antes de que pueda dejar entrar. Entonces, acá solamente reforzar la idea de que el proyecto litio nace dentro del proyecto de minería, pero ya se está haciendo tan grande que va a necesitar que se establezca una norma específica para este proyecto, ¿no? En adelante. Ahora voy a entrar a hablar un poquito sobre nuestro proyecto, sobre lo que ha sido la estrategia, cómo se lo ha pensado y cómo se ha ido aterrizando cada una de estas etapas donde estamos hoy. Entonces, la estrategia del litio hablaba de 4 fases. La primera fase era investigación y desarrollo de nuestras lagunas y salares, hacer un pilotaje de toda la cadena de suministro en Bolivia, ¿no? En una escala pequeñita, para determinar procesos. La segunda fase ya hablábamos de tener el carbonato de litio. También acá hay un paréntesis, es que nuestra salmuera tiene mucho cloruro de potasio, ¿no? El cloruro de potasio es un fertilizante, puede ser vendido como un fertilizante. Entonces, en esta fase se define que vamos a sacar ese cloruro de potasio, también lo vamos a vender, y estos ingresos pueden servir para cubrir los costos de nuestra planta de carbonato de litio. Entonces, en esta fase ya hablábamos de estos temas. En la fase 3 estábamos hablando de el desarrollo de los cátodos, de las baterías, y la fase 4 estaba enfocada a generar asociaciones mixtas con la empresa de litio boliviana, como había manifestado hace un momento, pero eran enfocadas para la apertura de mercados. O sea, ya teníamos nuestros cátodos y nuestras baterías, y estas empresas lo que nos ayudaban era encontrar un mercado para estas baterías. Así estaba definida nuestra estrategia. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Voy a citar los hitos más importantes que han sucedido en cada año y lo que tenemos. 2012 se inaugura una planta industrial de semi-industrial de cloruro de potasio. El 2013 tenemos la inauguración de una planta piloto de carbonato de litio que se encuentra en la localidad de Llipi, más o menos a 1 hora de Uyuni. Para el 2014 tenemos la planta piloto de baterías de ion litio que se encuentra en Potosí, en La Palca, se inaugura. En 2017 inauguramos la planta industrial de cloruro de potasio, una línea de producción de alrededor de 350,000 toneladas por año. También inauguramos una planta piloto de materiales catódicos, que también está en La Palca, y un centro de investigación de ciencia y tecnología de materiales y recursos evaporíticos. Las plantas industriales de potasio están dentro del salar de Uyuni. El 2018
logramos tener esta asociación entre la empresa de litio boliviano con la empresa, con una empresa alemana. El contrato decía que esta empresa, esta asociación iba a procesar la salmuera residual, o sea, después de haber sacado el carbonato de litio, queda una salmuera residual, esta empresa la iba a procesar para sacar hidróxido de litio, también iba a desarrollar materiales catódicos y también se iban a generar las baterías de litio de 8 gigavatios. Esto decía el contrato. Sin embargo, el 2019, como había manifestado, las organizaciones sociales no están de acuerdo, alegan el desconocimiento del contrato, desconfianza, no estar de acuerdo con lo que decían sobre el procesamiento del hidróxido de litio y se anula este contrato. Para el 2021 está en construcción, esperamos que se concluya la planta industrial de carbonato de litio y en la planta industrial de cloruro de potasio se encuentra en ajuste. No tenemos todavía una producción industrial porque estamos ajustando el tema del cloruro de potasio. Entonces, si vemos un poco qué es lo que ha pasado con nuestra estrategia versus la práctica, sí hemos desarrollado la parte de pilotaje, ¿no es cierto? Para eso hemos contratado empresas chinas, alemanas, francesas, que han podido colaborar en el diseño de las plantas y también de la puesta en práctica de las plantas piloto. En temas de producción de sales hemos llegado al tema industrial del cloruro de potasio, pero no hemos llegado al tema de sacar de manera industrial el carbonato de litio. Sabemos que hemos definido un proceso, tenemos un proceso para sacar carbonato de litio, pero no sabemos si es el mejor proceso, ¿no? Que nos permita sacar la mayor cantidad del carbonato de litio. Eso todavía es algo que no conocemos. Y en tema de industrialización, como vemos, la asociación de las empresas ya se está dando para entrar a la industrialización, no para el mercado, como decíamos en la primera fase de nuestra estrategia, sino ahora estamos adoptando la idea de que vamos a generar una asociación para que nos ayude en la elaboración de cátodos, en la elaboración de baterías y también en la definición de los mercados. Entonces, ha habido un cambio en la estrategia que habíamos planteado. Alrededor, todas estas actividades, más o menos, estaban presupuestadas tienen un presupuesto de 900 millones de dólares. Desconocemos si es que la ejecución se ha dado de esos 900 millones de dólares o no. También a lo largo del proyecto no ha habido en ningún momento una publicación de un proyecto de factibilidad para el litio, de los estudios de mercados que se mencionan que existe para nuestros productos. Tampoco tenemos públicos estudios de cuantificación de recursos y reservas. En temas de ambientales no hay los informes de consulta previa, no hay las licencias ambientales, no tenemos informes de monitoreo anual, ni informes técnicos de fluyentes, ¿no? Entonces, sí ha habido, si bien hemos tenido grandes avances, pues no ha sido transparente toda esta gestión. Y eso lo único que ha hecho es ahondar la desconfianza que ya existía, ¿no?, en la gente de Potosí, porque no se ha trabajado de forma transparente. Entonces, en el momento en el que nos encontramos ahorita, tenemos que generar las condiciones para poder allanar el camino del proyecto litio, no solo del Salar de Uyuni, sino el proyecto que se puede dar ya incluyendo los salares de Coipasa, Empexa, Pastos Grandes y otras explotaciones que se puedan dar en Bolivia. Y así subirnos a este tren, ¿no?, de la cadena de suministros. Entonces, a nivel proyecto, debemos ver nuevamente una estrategia, ¿no? La anterior ha cumplido un ciclo, hoy estamos en otro punto donde tenemos que ver qué vamos a hacer hacia adelante. Tenemos capital, cuánto falta de recursos humanos, qué nos falta en la tecnología, ¿no? De acuerdo a todos los procesos que se han avanzado, tenemos que ver una nueva estrategia. A nivel institucionalidad, igual definir claramente las instituciones, sus roles, quiénes van a hacer la fiscalización de este proyecto litio
y sobre todo que no sean instituciones que sean políticas, ¿no? Con un cambio, cuando cambia la cabeza de la empresa de yacimientos de litio, empieza a cambiar el personal, entonces generar institucionalidad en estas empresas porque hay un capital humano que se está capacitando y cuando hay un recambio lo único que se hace es retrasar nuestros procesos. Y finalmente, la parte más importante es que tenemos que generar políticas, acuerdos entre Estado y sociedad organizadas. Sabemos que ya estos actores son muy importantes en el tema del litio, quieren estar inmersos, quieren saber lo que va a pasar con sus recursos, por lo tanto no podemos seguir trabajando de manera aislada y tenemos que generar estas políticas, estos acuerdos, pero incorporando herramientas de control, no solo decir vamos a hacer así, sino oye, y luego vas a controlar de esta manera que los acuerdos que estamos llegando son los que se van a dar en la realidad para que así todos estos engranajes, ¿no? Vayan rodando de la misma forma y no nos entrampemos en nada y allanemos un camino. Entonces, con esta diapositiva termino. Hemos, de acuerdo a todo lo que hemos visto que ha sucedido en la historia, a las lecciones aprendidas que tenemos en el tema de hidrocarburos, con las regalías, con el gasto, con la distribución, hemos determinado 6 puntos que son claves en los que tenemos que ponernos de acuerdo para que tengamos una buena gobernanza en la gestión de nuestro litio en Bolivia. El primero es hablar sobre las condiciones previas. Nuevamente, la consulta previa, ¿no? Volver, ¿ha sido suficiente? Eh, generemos una consulta previa más amplia hacia localidades, hacia municipios, veamos cómo minimizamos los impactos, generemos acuerdos de cómo los vamos a controlar, cómo vamos a apoyar a las comunidades para que estos impactos se minimicen. En el tema de la asociación de yacimientos de litio boliviano y la empresa privada, hay que informar por qué ahí va a haber una asociación. Los municipios tienen que saber además qué tipo de empresa es la que quieren que esté dentro de este proyecto, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos, cómo queremos avanzar en ese sentido de la asociación. En el régimen fiscal, nuevamente validar este 3%, explicarlo dentro de un contexto de factibilidad del proyecto, cuánto aguanta el proyecto en términos fiscales para no hacerlo inviable, calcular también cómo vamos a calcular y verificar que la regalía sea la que corresponde al departamento, al municipio, cuál va a ser el beneficio para las tierras de indígenas de origen comunitario que están asentadas en el lugar. En tema de distribución y uso de la renta, cómo vamos a distribuir, cómo van a distribuir la regalía de Potosí a sus diferentes municipios, cómo se va a distribuir la regalía del 15% en los municipios y a las tierras de indígenas, cómo vamos a controlar los gastos para que nuevamente este dinero, esta riqueza no sea perdida, ¿no? Y más bien se utilice en proyectos de impacto que mejoren la calidad de Potosí de vida, desarrollen el departamento, desarrollen Bolivia también, cómo vamos a distribuir los ingresos de la industrialización en todo el territorio boliviano, tenemos que poner de acuerdo en ello. En tema de mitigación de impactos, generar tecnologías que minimicen el recurso hídrico. Esta es la principal preocupación en tema ambiental, es el tema del uso de agua. En este momento no tenemos en Bolivia una ley que garantice que el uso que está haciendo el proyecto del agua no va a impactar en las comunidades y en el ecosistema de la región. Actualmente se utiliza el agua que es subterránea, que es agua dulce, que puede ser de consumo humano, pero eh, el único referente que se tiene sobre el uso del agua es que se está utilizando menos agua que lo que utiliza una minera que está muy cerca del proyecto. No, no tenemos una norma en ese sentido. En el tema de energía renovable, igual tenemos los generadores de energía para el proyecto, pero son a diésel, o sea que esto también encarece el proyecto. Existe una red eléctrica, pero que todavía está inconclusa. Y además, por un tema de coherencia, ¿no? De transición energética, es importante que este proyecto trabaje con energía renovable. En el tema de reducción de residuos, muy importante, no se conoce cuáles son los volúmenes de desecho
que van quedando después de estos procesos de precipitación en las piscinas de salmueras, y tampoco se sabe cuál es el proceso a través del cual se los va a desechar, ¿no? Entonces es importante hablarlo, es importante comunicar, informar y controlar cómo va a ser. El tema de transparencia y acceso a la información, ¿no? No es menos importante. Volver a dar confianza a la gente es poder publicar, hacer públicos puntos estratégicos que permitan controlar la gestión del proyecto a la gente, a la sociedad civil, no solo a la potosina, sino a la sociedad de todo Bolivia. Y finalmente el tema de contenido local, ¿no? Evaluamos en qué somos buenos dentro de Potosí, qué servicios podemos ofrecer a este proyecto, cuántos recursos humanos pueden ser contratados por el proyecto, cómo podemos hacer que los impactos sean más bien más positivos que negativos de este proyecto en Uyuni y en Potosí. Bueno, aquí me quedo. Muchísimas gracias por estos minutos. Espero que haya quedado completa la idea de lo que es el proyecto litio en Bolivia. Gracias.